Muy buenos días, hermanos. Grandes enseñanzas nos deja esta solemnidad que estamos celebrando de San Juan Bautista, aquel de quien el mismo Cristo dijo que no hay entre los nacidos de mujer alguien más grande que él, el mayor de los nacidos de mujer. Y de hecho no deja de ser curioso que es el único santo de quien tenemos varias celebraciones al año, de quien celebramos tanto la Natividad como el martirio, como la muerte. De todos los demás santos siempre la Iglesia o elige el día del nacimiento o elige el día de la muerte. Pero es una forma también de resaltar el personaje de Juan Bautista. Quizá la primera pregunta que deberíamos de hacernos es ¿por qué celebramos el nacimiento de San Juan Bautista el 24 de junio? Y no deja de ser obvio, ¿verdad? Cuando el ángel se le aparece a María, le dice, ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Luego, si la Navidad es el 24 de diciembre, 6 meses antes nació Juan, el 24 de junio. Ahora bien, tengan cuidado, porque simplemente para su cultura general, todas las fiestas que están, toda la liturgia de la Iglesia a lo largo de un año gira en torno a 2 polos, la Pascua de Resurrección y la Navidad. Todas las fechas que van en torno a la Pascua son auténticas, es decir, sucedieron el mismo día en que nosotros lo celebramos. ¿Por qué? Porque la Pascua judía coincide con el plenilunio de primavera. Por eso son fechas que cambian cada año, porque la luna no siempre tiene los mismos días. Entonces, siempre que coincide la luna de primavera, la primera luna llena de primavera es la Pascua. Entonces, todas las fechas en torno a la Pascua son auténticas. Pero todas las fechas que coinciden con la Navidad son imaginarias, porque Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Saben que esa fecha se constituye ya en el periodo de Constantino, siglo III del cristianismo, ¿no?, en torno al solsticio de invierno, precisamente. ¿Por qué? Porque los romanos adoraban al dios Sol, ¿no? El emperador era el dios Sol. Y entonces, cuando se convierte Europa, lo que pretendían desde la conversión, es decir, la luz de Dios, el verdadero sol de la justicia, es Cristo, adorémosle a Él. Y entonces cogieron las fiestas paganas y las cristianizaron. Entonces la Navidad se empezó a celebrar en esa fecha, donde se celebraba ese solsticio de invierno en las comunidades paganas, y todas las fechas que están ligadas a la Navidad tienen ese factor de creación humana. Simplemente para que no pierdan la fe por esto, ya, simplemente que lo sepan. ¿Qué nos enseña hoy esta liturgia también? Miren, el primer dato curioso que nos deja el Evangelio es precisamente la imposición del nombre, junto con la circuncisión a los 8 días de nacimiento, conforme a la tradición israelita. Y aquí surge la primera sorpresa, y es que, como era tradición también en aquel pueblo, le querían poner el nombre del papá, como incluso en muchas de nuestras familias se suele hacer, ¿verdad? O de nuestros abuelos, para seguir la tradición. Y Isabel dice, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Porque así lo había dispuesto el ángel cuando se le apareció en el templo a Zacarías para anunciarle este nacimiento. Pero ¿qué pasó en aquel momento? Que Zacarías dudó y se quedó mudo como consecuencia de la falta de fe en la palabra que le venía directamente de Dios, quedó mudo. Y precisamente cuando tiene cumplimiento precisamente ese precepto que le había puesto, esa condición simple, ¿no?, que le había puesto el ángel de ponerle por nombre Juan, es cuando recobra el habla. Y todos se sorprenden por este hecho, ¿no?, esa sorpresa. Pero fíjense una curiosidad, porque el mismo cuestionamiento, digamos gramaticalmente hablando, el mismo cuestionamiento que le hace Zacarías al ángel es el que le hace María al ángel en el día de la Anunciación. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón, cuando le dice que va a ser madre del Mesías. Pero la diferencia es radical, porque
lo que hace Zacarías es cuestionar el poder de Dios. Cuestiona el poder de Dios. Mientras que María lo que hace es confiar plenamente en Dios y simplemente cuestionar el medio. Es decir, yo creo en lo que tú me estás diciendo, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para hacerlo realidad? Fíjense cómo casi una similar expresión gramatical puede significar dos cosas tan distintas. Y aquí ya para nosotros supone un cuestionamiento, porque cuando la gracia de Dios actúa de manera maravillosa en nosotros, cuando tenemos esa sugestión para seguir una vocación, para seguir un mandato divino, ¿no?, de cómo tenemos que actuar en nuestra vida o tomar ciertas decisiones, nos tenemos que cuestionar eso. ¿Ponemos en duda a Dios? ¿O ponemos en duda nuestra capacidad de seguir a Dios? Porque esta es la diferencia entre Zacarías y María. María lo que hace es cuestionarse a sí misma, como lo hará después José, ¿no? Y le tendrá que corregir el ángel: no tengas miedo de recibir a esta mujer como esposa, ¿no? Porque el niño que van a hacer es fruto del Espíritu Santo, porque él la quería abandonar, pero no porque pusiera en duda a María su integridad y su virginidad, no, porque ponía en duda su propia persona y su capacidad de seguir esa vocación, o sea, la más grande. O sea, me estás encomendando a mí que yo asuma la paternidad de tu hijo, le dice a Dios. Yo no me siento capaz de esto, lo siento, me supera totalmente. Confiemos. Dios nunca nos va a pedir nada que no podamos hacer. Es más, Dios no nos va a pedir nunca nada que no nos haya dado antes para cumplirlo. Entonces, esa primera diferencia es importantísima que la tengamos en cuenta, porque vemos cómo Zacarías cuestiona a Dios. Y muchas veces nosotros, yo creo que también cuestionamos a Dios. Cuestionamos sus planes. Una pregunta que me he hecho siempre es: ¿a quién se le hubiera ocurrido redimir el mundo de la manera en que Jesús lo hizo? ¿A ustedes se les hubiera ocurrido morir en una cruz para redimirnos de la muerte a la humanidad? No, seguramente nos hubiéramos coronados como emperadores del mundo, ¿no? Y con nuestro poder hubiéramos dominado todo el mal. Y es lo que tantas veces le pedimos a Dios: Señor, extermina a todos los malos de este mundo para que solo quede el bien. No, Dios no es así. Dios no es así. Y nos pide que no seamos así. Que seamos como Él, misericordiosos de corazón, ¿no? Y siempre abiertos a un plan superior, ¿no? Sobre todo superior a nuestra capacidad de raciocinio. Fíjense en la pregunta, siempre son interesantes las preguntas que deja el Evangelio. ¿Qué va a ser de este niño? ¿Qué va a ser de este niño? Se sorprendía, ¿no?, aquella comunidad de Ain Karem, donde nació Juan. Y la respuesta yo creo que la tenemos en el profeta Isaías, en la primera lectura que acabamos de escuchar, cuando dice, precisamente preconizando la llegada, ¿no?, del precursor, ¿no?, inmediato, del último de los profetas, que es Juan Bautista, dice: hizo de mi boca una espada. Dice el texto, lo leo tal como lo hemos leído en la traducción latina, no muy justa siempre, con las expresiones: espada filosa, me hizo flecha puntiaguda. Espada de dos filos, ¿se acuerdan? Espada, mi boca es espada de dos filos, ¿no? Flecha bruñida, dice el texto original, es decir, flecha brillante. Me escondió en su aljaba. La aljaba es donde se guardan las flechas, ¿no? Ese fue Juan. La boca de Juan, esa palabra, ¿no?, hiriente siempre, precisa, portadora de verdad, asumiendo todas las consecuencias que implica decir la verdad en este mundo y señalar la injusticia. ¿Por qué murió Juan? Simplemente por denunciar precisamente el adulterio del rey Herodes, que se casó con su cuñada y se enamoró de su sobrina. Y Juan lo denunciaba permanentemente, ¿no? Y por el rencor de aquella mujer, Herodías, ¿no?, y por la sensualidad de Salomé, su hija, entonces le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque se sentían denunciados permanentemente por esta voz de la verdad. Entonces, en vez de convertirnos de nuestros engaños, de nuestros pecados y de nuestras mentiras, mejor acallemos la voz que la denuncia, la voz de la verdad. Ese fue Juan, una espada de dos filos, no con su palabra, una flecha bruñida
para denunciar la injusticia permanentemente en este mundo. Bien, y hay, yo diría, tres grandes lecciones que nos deja hoy esta festividad. Y yo las tomo de la liturgia de las horas de este día, en las peticiones que hacemos en las vísperas de esta jornada. Dice así: tú que llamaste a Juan desde el vientre de su madre para preparar los caminos de tu Hijo, ayúdanos a ir tras él con la misma fidelidad con que Juan fue delante suyo. Primera lección que nos deja Juan: él que va delante de Jesús anunciando su llegada, ¿no?, que lo muestra y que les dice a sus discípulos: síganle a él. Juan va delante para que nosotros hoy podamos ir detrás de Jesús. Primera lección: seguir a Cristo en todo. Y en todos los planteamientos que hacemos en la vida, en el fondo tenemos que preguntarle a Él, bueno, ¿qué camino debo tomar? O simplemente mirarle, ¿qué camino tomas? Y yo te sigo. Y será infalible, nunca nos equivocaremos si seguimos el plan de Dios, nunca. Todos los errores vienen porque seguimos nuestro propio plan de vida, nuestro propio criterio, en ese afán de autosuficiencia, ¿no? Y prescindimos de Dios, alejándonos de Él. Entonces, primera lección, no, seguir a Jesucristo, ser discípulos de Jesús. Dice después: así como concediste al Bautista poder reconocer al Cordero de Dios, haz que tu iglesia lo señale y que los hombres de nuestra época lo reconozcan. Saber reconocer a Jesús. Entre toda aquella masa de gente, ¿no?, que lo seguía en el Jordán cuando él bautizaba, cuando aparece Jesús, inmediatamente lo reconoce, lo señala. ¿Y qué nos dice la liturgia? Que aprendamos nosotros a reconocer a Cristo en medio del mundo. Camina a nuestro lado, siempre se hace presente. Yo siempre digo, ¿conocemos a Jesús? Sí, de palabra, de teoría, de libro, pero ¿sabemos reconocerlo en la vida? Presente en medio de nosotros, mostrándonos el camino. Yo creo que no tanto. Tenemos que pasar de esa ortodoxia, que es la fe que profesamos, la teoría sobre Jesús, a la ortopraxis, es decir, a la vida cristiana auténtica, en el que reconocemos esa presencia permanentemente. Y tercera gran lección: tú que dispusiste que tu profeta menguara y que Cristo creciera, enséñanos a ceder ante los otros para que tú te manifiestes. Esto se llama, en la virtud cristiana, abajamiento, anonadamiento. Hacernos pequeños, no engrandecernos, humillarnos en tantas ocasiones de la vida. Era necesario que Juan menguara para que Cristo creciera. Y no es casualidad que en el momento en que Jesucristo empieza su vida pública, a Juan le cortan la cabeza. ¿Por qué? Porque no tenía que asumir un protagonismo que no le correspondía en la vida. Su misión era anunciar su llegada. Y una vez que Cristo llega, tú desapareces. Miren, no hay cosa que... No se lo tomen al pie de la letra. No hay cosa que peor me siente cuando salimos de la Eucaristía y la gente se acerca. Padre, qué bonito habla usted. Porque parece que me he predicado a mí mismo. Parece que ustedes se centran en mi persona. O cuando veo, por ejemplo, en la iglesia que ustedes son selectivos. No, a mí me gusta la misa del Padre Juan, a mí me gusta la misa del Padre Jesús, a mí me gusta la misa del Padre Ángel. O sea, ¿vienen aquí por el cura o vienen por Cristo? ¿No se lo han preguntado nunca? Si nos estamos anunciando a nosotros mismos, estamos cometiendo un error tremendo. Tenemos que desaparecer nosotros para que Cristo esté presente. Llevarles a Cristo, esa es nuestra misión, como la de Juan Bautista. Y en el momento en que Cristo se hace presente y lo señala, Él disminuye, desaparece, lo encarcelan y lo matan. Cumplió su misión. Grandes enseñanzas, ¿no?, que nos deja Juan hoy también para nuestra vida cristiana.
preparar el camino del Señor. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros sus seguidores, desaparecer, anonadarnos y simplemente hacer presente a Cristo y sobre todo saber reconocerlo permanentemente presente en medio de nosotros. Que así sea.